¿Cómo estás? Hoy vamos a abordar un tema súper importante que habla acerca de David y Nabal. Vamos a darnos cuenta cómo el enemigo suele usar personas para que interrumpan los planes y los propósitos de Dios. Vamos a darnos cuenta cómo hay planes sobre David, cómo hay bendición sobre David. Dios había establecido que él iba a reinar sobre Israel, pero Nabal se iba a presentar, se iba a interponer entre los propósitos de Dios. Y vamos a darnos cuenta cómo un tercer personaje entra en escena, que es Abigail. Abigail representa la voz del Espíritu de Dios, que le habla y le recuerda a David: no actúes en tus fuerzas, ni actúes movido bajo un momento de ira, déjale a Dios tus batallas. Y ese es el mensaje que vamos a ver a continuación, así que no te lo pierdas. Mil bendiciones, qué alegría poder compartir a través de estos medios. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia, los que están fuera de Colombia. Reciban un abrazo fraterno. Quiero también agradecer a todos aquellos que siembran en este ministerio, que Dios bendiga la obra de sus manos, que la presencia del Espíritu Santo prospere tu camino y la siembra, la semilla que siembras en este ministerio, dé un fruto abundante en todo lo que hagas. Qué alegría poder compartir, y sin más preámbulos vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Y el tema es, ¿verdad?, David, la importancia de recordar las promesas de Dios. Así es el título del mensaje: recordar las promesas de Dios. Yo decido compartirte una historia que traerá grandes verdades y nos enseñará principios bíblicos que estoy seguro el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Primero, debo decirte que en la historia encontramos tres personajes que es fundamental conocerlos para entender lo que hoy quiero hablarte. El primer hombre que aparece en la escena es David. Es el dulce cantor de Israel, quien fue ungido a los 15 años, aproximadamente, dicen algunos teólogos, y comenzó a gobernar cuando tenía 30 años. Imagínate, casi 15 años. Otros dicen que fue más temprano, pero de 15 a 17 años esperando una promesa que Dios le había dado. Él es el rey que Dios eligió, y la Biblia menciona que es un hombre conforme al corazón de Dios en 1 Samuel 13:14. El segundo hombre del que quiero hablarte que entra en escena es Nabal. Nabal, su nombre significa insensato, necio, así significa el nombre de Nabal, y estaba casado con Abigail. Este es un hombre mezquino, un hombre sumamente rico, era calebita y tenía grandes rebaños de Judá. Y Nabal representa la voz del enemigo, aquel que se interpone en el propósito de Dios, aquel adversario que se levanta para que no veamos el respaldo de Dios o las promesas que Dios ha establecido. Pero aparece un tercer personaje, que es Abigail. En esta historia representa la voz de la cordura, representa la voz de la sabiduría y la que trae a memoria a David las promesas que Dios le ha dado. La voz del Espíritu Santo, que hace lo mismo con nosotros, nos recuerda las promesas, las arras del Espíritu que Dios nos ha dado. Estoy convencido que este mensaje va a edificar tu vida. Y ahora, una vez mencionados estos personajes, vamos a entrar en la historia que nos compete. No eran años fáciles para David. Quiero contarte un poquito el contexto de lo que estaba ocurriendo. No eran años fáciles para David. Y aunque había sido ungido por Dios, como veíamos antes, tenía una promesa de que gobernaría sobre la nación de Israel. Pero primero debía ser procesado. Repite conmigo ahí en donde estás, dile: procesado. Dios nos ha dado promesas, y sé que a ti también te ha dado promesas muy, muy grandes. Quizás promesas en tus empresas, quizás promesas en tu familia, quizás promesas en tu ministerio. Dios te ha bendecido con grandes promesas. Pero primero, déjame decirte, debemos ser procesados. Primero soy procesado para luego entregar, que Dios me entregue lo que me ha prometido. Y aquí es donde vamos a situar en esta hermosa historia, en 1 Samuel 25. Voy a colocarlo aquí en pantalla, permíteme, te lo quiero compartir. 1 Samuel 25, voy a colocar la Biblia aquí. Dice así la palabra del Señor. 1 Samuel 25:1. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Es interesante porque conociendo la historia, en el desierto de Parán es donde ocurrieron historias bíblicas formidables. Por ejemplo, la historia cuando Abraham saca a Agar de su entorno, si se quiere así decirlo. Ismael se va con ellos al desierto de Parán. También otros dicen que muchas historias bíblicas extraordinarias ocurrieron en este desierto. Es más, en los 40 años en el desierto, 38 años se cree
que estuvo Israel en el desierto. El mismo lugar donde Israel fue procesado, David también lo iba a hacer. Y es interesante porque aunque los desiertos sirven para que nosotros seamos procesados, también en los desiertos es donde vamos a ver la gloria de Dios. También en los desiertos es donde su presencia se derrama con poder. Es en el desierto donde Él nos sostiene, como sostuvo Israel de manera milagrosa. Es en el desierto donde Él nos levanta, donde Él forma el carácter de nosotros. Y es en donde vemos obrar al Señor. La historia comienza diciendo que murió Samuel. Este gran hombre era un hombre dedicado al Señor. Este gran hombre era el profeta, la voz de Dios. Era un hombre consagrado. Era quien había ungido a David. Es decir, la voz de Dios hablaba a través de Samuel. Y no solo eso. No solo representaba la voz de Dios, sino también Samuel mediaba entre Saúl, el rey Saúl, que lo estaba persiguiendo. Quiero que entiendas el contexto. Saúl está persiguiendo a David y por eso David está huyendo. Por eso David está con sus hombres en aflicción, si se quiere decir así. Y se entera esta noticia que afligió a toda la nación. Dice que toda la nación de Israel lloró a Samuel porque él murió. Ahora, es interesante porque a veces nosotros podemos estar en desánimo. Pueden haber situaciones de nuestra vida que nos quieran acongojar o tenernos en un estado de tristeza. Pero es interesante esta historia porque vamos a ver cómo Dios levanta a Israel. De hecho, comienza diciendo, ¿verdad?, que Dios levantó. Cuando alguien muere, Dios levanta a alguien más. Es decir, la obra de Dios puede empezar con una persona, pero nunca terminará con la misma. La obra de Dios va a continuar. Y aunque murió Samuel, dice que Dios levantó y se levantó David. Y es interesante porque en esta historia vamos a ver cómo, a pesar de las adversidades, a pesar de que se había ido la voz de Dios de ese momento, aunque había muerto el profeta, el que hablaba la palabra del Señor, vamos a ver que Dios usa a una mujer, Abigail, para darle una palabra fuerte y hermosa a David para recordarle sus promesas. Quiero que sigamos hasta el versículo 4, hasta el versículo 3, por favor. Voy a colocarlo aquí en pantalla, permíteme. Dice así la palabra del Señor. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Quiero repetirte nuevamente. Dice, en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquí vamos a ver quién es el hombre que estaba haciéndolo. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Mira lo que está diciendo la palabra del Señor. Está describiendo a estos dos personajes. Dice la Biblia que el hombre que estaba apareciendo ahí era muy, muy rico. Me interesa mucho porque dice que el hombre era de Maón, pero hacía sus negocios en Carmel. Es decir, era tan rico que la Biblia menciona que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Pero dice la Biblia, él era muy rico. Lo primero que aprendemos de este hombre es esto, que era un hombre, un comerciante muy conocido en ese lugar. Pero hay 4 tipos de ricos. Los ricos en lo que tienen. Existen los ricos en lo que hacen. También existen los ricos en lo que saben. Y finalmente los ricos en lo que son. Quiero repetirte nuevamente estos 4 tipos de ricos que menciona la Biblia. Existen los ricos en lo que tienen. Segundo, están los ricos en lo que hacen. Tercero, están los ricos en lo que saben hacer. Y finalmente, los ricos en los que son. Es decir, estos denota carácter. Nabal era un hombre muy rico, pero solo en lo que poseía, solo en lo que tenía. Tenía la clase más baja de las riquezas. Y dice la Biblia que aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Es decir, para que me entiendas mejor, era el tiempo de bonanza, era el tiempo de cosecha. Era lo mejor que podía pasarle a un ranchero de ovejas, si se quiere decir así. La esquila de ovejas era un tiempo espléndido, un tiempo de abundancia. Era lo que muchos esperaban para hacerlo. Tradicionalmente, te quiero mencionar, cuando había una esquila de ovejas o había una cosecha abundante o se preveía que iba a ocurrir esto, se celebraba con un banquete muy, muy vasto en donde a veces hasta sobraba o se desperdiciaba.
Y vamos a ver que al final de la historia Nabal está haciendo esto. Dice la Biblia que aquel varón se llamaba Nabal. Es decir, en el antiguo Israel, para que tú me entiendas, los nombres a menudo estaban conectados con el carácter. Por eso vas a ver cómo Dios le cambia el nombre a varios personajes de la Biblia. Y si el nombre estaba relacionado al carácter, dice que la palabra Nabal significaba necio, fatuo, terco. Y es interesante porque Nabal aparece en esta historia, pero también aparece una mujer que la Biblia la describe, Abigail, y dice que era mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Vamos a darnos cuenta cómo la Biblia dice que no solo era sabia, sino también era hermosa. De hecho, cuando habla de hermosa apariencia, solo menciona 3 mujeres en la Biblia con esta descripción. Una de ellas es Abigail, la otra es la hebrea Raquel y Esther también, que menciona que era hermosa de apariencia. Pero mira lo que dice, además de ser hermosa, era sabia, casi como mi esposa. Y es interesante porque, como usted se preguntará al igual que yo, ¿cómo una mujer así, hermosa, inteligente, termina casada con un hombre como Nabal? Podemos entenderlo porque antiguamente los matrimonios se arreglaban en aquella época. Pero en la actualidad también conozco muchas mujeres que son como Abigail, que terminan con hombres como Nabal. Y usted dirá, es increíble. Bueno, Abigail no tenía otro término, pero como mujeres hoy en día que son Abigaíles hermosas, sabias, mujeres que temen a Dios, mujeres tiernas, mujeres gentiles, mujeres, verdad, sensibles, mujeres magnánimas y nobles en sus ideales, ¿cómo terminan con hombres como Nabal? Hombres bruscos, tercos, groseros, sin entendimiento, que no quieren saber nada del Señor. Me gusta mucho lo que dice Joyce Meyer. Meyer dice, estas mujeres terminan con una unión indisoluble con hombres a los que no pueden tener ninguna cosa en común. Y es interesante porque ella dice algo que quiero citarlo en esta hora. Y ella dice, a pesar de las circunstancias, sigue confiando en Dios. Quizás Dios, con tu testimonio, como dice la palabra, puedas ganar a este hombre como Nabal. O quizás, si eres una mujer sabia y de buen entendimiento, el Señor te traiga a un David. Y es interesante porque, aunque ella menciona esto, ojo, tal vez usted llegue un día como llegó Abigail. Quizás el Señor abra una nueva oportunidad y no necesariamente estoy hablando de otro hombre, otra persona. Quizás el Señor le salga al encuentro a ese hombre y transforme su naturaleza en una naturaleza de un hombre como David. Por un lado vemos a Nabal, que representaba un hombre necio, un hombre que no tenía entendimiento. Pero por otro lado vemos a un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios puede hacer, transformar a una persona con un hombre con un corazón necio y terco, duro, en un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo hizo conmigo y estoy seguro que así también lo hará con aquellos hombres por los cuales tú estás orando. Y es interesante porque vamos a ver más adelante, quiero que sigamos del 4 hasta el 8, por favor, acompáñame en tu Biblia con esta historia muy linda. Dice así la palabra del Señor. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Versículo 5 dice: Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Mira lo que está haciendo David. Dice así la palabra del Señor, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes, el deseo de Dios. Y dígale de la siguiente manera: he sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó en todo el tiempo que han estado en Carmel. Dice la pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que me des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Vamos a ver aquí cómo David le hace una petición, si se quiere decir así. Pero vemos que le comienza diciendo: te ruego que le des lo que tuvieres a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Es interesante porque David solicita esto porque realizó un valioso servicio a Nabal. Quizás tú no lo entiendes, pero en esa época, al proteger los rebaños de los ataques de los filisteos, eran comunes. Cuando atacaban los filisteos, podían llevarse cualquier parte del rebaño. Cuando veían un rebaño como el de Nabal rico, muchos los extorsionaban, muchos les quitaban. Lo que ocurre tristemente hoy en día en muchos lugares también aledaños,
Pero dice que David protegía los rebaños, era una especie como de seguridad privada para los rebaños. Y dice la Biblia que Nabal estaba esquilando sus ovejas, es decir, David esperó un momento oportuno. David no estaba haciendo una petición al aire, David había esperado que ocurriera esta bonanza, el tiempo adecuado para solicitarle de manera cordial, si se quiere decir así, que Nabal fuera un poquito recíproco con lo que ellos habían hecho. Por eso David envía estos 10 jóvenes y le dice: sea paz para ti, sea paz para tu familia, paz para lo que tienes. Es decir, está mandando un saludo en donde él está manifestando, ¿verdad?, su servicio a Nabal y le está pidiendo ayuda. Dice: tus pastores han estado con nosotros y no les ha faltado nada. Es decir, muchos creen que David incluso sostenía durante ese tiempo a los pastores. Lo que ellos comían lo compartían con los pastores. Le dice: pregúntale a tus criados y verás que ellos te lo dirán. Pero David está haciendo una petición apropiada y cuidadosa. Por eso le dice David: hemos venido en un buen día. Es decir, sabía que le estaba haciendo una petición en un momento oportuno por algo que había hecho y le estaba pidiendo que sea recíproco con lo que él había hecho durante ese tiempo. Ojo con esto, amigo y amiga. Si eres rico en lo que tienes, en lo que sabes, en lo que haces o en lo que eres, quiero decirte: ten cuidado cómo tratas a tus obreros. Recuerda ser recíproco. Si eres obrero, procura hacer bien tu trabajo con diligencia. También acuérdate de ser recíproco. Hay gente que se enseñorea de otros y los trata mal. Y un hijo de Dios no está llamado a hacer eso. Un hijo de Dios, al igual que David, está llamado a proteger, a tener autoridad sobre los siervos, los empleados, si se quiere decir así. Pero siempre entendiendo que eres simplemente un administrador de lo que Dios ha puesto en tu mano. David le dice: te ruego que me des lo que tuvieres a tu mano, a mí y a tus siervos. David no demandó un pago específico de Nabal, ni le puso un precio. Simplemente está diciendo: consideramos tu generosidad. Quiero ver, Nabal, qué tan generoso eres. Sigamos en la historia, por favor, desde el versículo. Vamos a leer hasta el 17 para poder parar ahí. Desde el 10 al 17, mira lo que dice la palabra del Señor. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Dice la palabra del Señor: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Vamos a ver cómo reacciona David. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y los ha saherido. Grábate esta palabra: saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Y mira lo que dice los siervos: muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mira que habla de Nabal, que realmente era necio, nadie podía hablarle. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en los asnos. Mira lo que está mencionando la palabra del Señor. David de manera cordial le manda, y mira cómo responde Nabal. Comienza diciéndole: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? No puede ser que Nabal no supiera quién era David. Si lees primera de Samuel 18 del 5 al 7, todo Israel, todo, hasta los confines más recónditos de Israel sabían quién era David. Es más, aún los filisteos cruzando fronteras sabían quién era David. Por eso le manda un insulto directo. Le está diciendo, ¿verdad? Muchos siervos hoy huyen de su señor. O sea que Nabal sí sabía quién era David.
Por eso le insulta y le está diciendo, él está huyendo de Saúl. David simplemente le está diciendo, es un siervo rebelde. Y mira lo que dice finalmente, dice, de tomar yo ahora mi pan, de tomar mi carne, mi agua y la de mis esquiladores y darla. Nabal para nada mostró generosidad. Es más, mostró que es un ser mezquino. Él veía todo como suyo en vez de que es un administrador de lo que Dios ha puesto en su mano. La generosidad verdadera, amigo y amigo, la generosidad bíblica, no piensa esto es mío y lo compartiré contigo. La generosidad genuina piensa, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Así que tú también puedes participar de un poco de la bendición que Dios me ha dado. Es interesante porque en estos días, quiero contarte este testimonio, estuve orando por un empresario de Miami y el Espíritu Santo le habló y le dijo, me dices que tu empresa es mía, me dices que todo lo que tienes me pertenece, pero no me das lugar en tus finanzas. No apartas nada para honrarme, solo me buscas cuando estás en dificultades. Amigo, yo no sabía lo que esta persona le decía a Dios en sus oraciones, pero sí después de decirle esa cosa, y quiero decirte algo, yo le dije eso a este varón sin conocerlo, me había contactado por redes, le hablé lo que sentí de Dios, y quiero decirte lo mismo que le dije a él. Si deseas que Dios obre en tus finanzas, dale un lugar a Dios en tus finanzas. Si deseas que Dios obre en tu hogar, dale un lugar a Dios en tu hogar. Si deseas que obre en tus hijos, de igual manera, no solo con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, con hechos. ¿Sabes por qué Nabal es insensato, necio, como el rico que menciona Jesús? En Lucas 12:21 dice, así es el que acumula tesoro para sí, no es rico para con Dios. Es decir, hay gente que honra o dice honrar a Dios, pero no hace nada por su reino. No hace nada. Cuando me volvió a escribir, me contó un testimonio glorioso este hombre. Dijo, pastor, pasó algo sorprendente en medio de mis finanzas. Llegaron unos inversores, estuvimos en una reunión y decidieron inyectarle capital, ya comenzaron a inyectarle capital de una manera sobrenatural a la empresa. Obviamente él llamó a su pastor, que era un hombre que tenía o que se congrega en una iglesia, y sembró allá en Miami, sembró allá en su iglesia. Y aunque yo no recibí nada, monetario, ¿verdad? Me llenó de gozo porque los principios bíblicos se cumplen si nosotros decidimos honrar a Dios. Y te cuento este testimonio porque sé que Él nos está viendo y está conectado. Y aunque yo no recibí nada en el momento, la orden fue siembra donde habías dicho que estás recibiendo. Y quiero decirte algo, mi amigo y mi amiga. Quizás lo que está faltando en medio de tu empresa es darle un lugar al Señor en tu honra. Quizás lo que está haciendo falta en tu hogar es darle un lugar a Dios en tu honra. Este hombre pensaba, todo lo que tengo es mío, y así no funciona con Dios. ¿Sabes qué? Si tú dices, todo lo que tengo es mío, y no hay nada para sembrar, no hay nada para hacer, ¿sabes lo que hace Dios? Dios es un caballero y simplemente se hace a un lado. Pero es interesante porque David, lleno de enojo, de ira, porque obviamente este hombre no solo lo insultó, sino le dijo, no voy a hacer nada, no voy a ser recíproco. David reacciona ante la ofensa de Nabal. Y él le dice a sus hombres, cíñase cada uno con su espada, ¿verdad? Y también se ciñó él, y subieron tras David 400 hombres, y dejó otros 200, es decir, eran a 600, otros 200 con el bagaje. Y es interesante porque Nabal representa la voz del enemigo, el enemigo que quiere que pierdas de vista las promesas de Dios, y que actúes conforme a tus fuerzas, igual o peor que un hombre que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón. David era un gran soldado, era un gran guerrero. Y no respondió de la manera quizás como Dios quería que respondiera David. Pero entiende, David estaba bajo mucha presión. Estaba perseguido, estaba en duelo porque el emisario de Dios, su voz en esta tierra ya no estaba. Y reaccionó de esta manera. Y quiero que entiendas algo. El Hijo de Dios tiene que moverse en medio de su espíritu, de lo que dirige el Espíritu Santo. Y Dios a veces nos manda a soportar insultos. Dios a veces nos manda a poner la otra mejilla con amor, con amabilidad. No devolviendo mal por mal, sino devolviendo el mal con el bien. Este es un terreno, amigo y amiga, mucho más elevado por el cual Cristo nos pide que andemos. Jesús dijo a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, en Mateo 5, 38 y 39. Nabal había sacado de sus casillas a David. Nabal hizo que David se ensillara sus caballos junto con 400 hombres y subieran con una espada. La bondad y la paciencia de David que tuvo con Saúl
se había ido. Y es interesante porque ellos iban a dejar claro, no iban a hablar, ellos iban literalmente a eliminarlo. Y yo quiero que me acompañes a Romanos 12, 19, sin perder el pasaje que estamos viendo. Te quiero invitar a que me acompañes a Romanos 12, versículo 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos 12, 19 dice así. Subráyalo por favor en tu Biblia. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Me encanta porque el Señor nos dice, no, tu deber no es actuar, tu deber no es juzgar, tu deber es comportarte como un hijo de Dios. Tu deber es colocar tu vida delante del Señor y dejar que Dios obre. Y me gusta mucho porque David, te lo quiero nada más leer, dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros y se fue, ¿verdad? Montó en su asno y descendió a ver a David. Pero cuando Abigail se encuentra con David, vamos a ver cuando le sale al encuentro, evita una tragedia grande. Quiero que me acompañes en 1 de Samuel al versículo 26. Acompáñame por favor a 1 de Samuel 25, 26. Estamos ahí y quiero que leamos el versículo 26. Mira lo que dice la palabra del Señor. Abigail le sale al encuentro, Abigail le aparece a David y mira lo que le dice. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran contra mi Señor el mal. Qué mujer tan inteligente y tan sabia. Mira lo que dice. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y mira lo que dice el pasaje. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella no lo ofendió, pero mira lo que le está diciendo. Pues Jehová de cierto hará casa estable. Le recuerda la promesa que Dios le había dado. Dios hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no sea hallado en tus días. Le hace recapacitar. Y mira lo que dice. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, estaba recordando las promesas. Entonces, Señor mío, mira lo sabio de esta mujer. No tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de su sierva. Y mira lo que dice David. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Es preciosa esta historia. Es hermosa esta historia. Le sale a Abigail al encuentro, ¿verdad? Le dice varias cosas. Y Abigail representa la voz del Espíritu Santo. La voz que nos recuerda las promesas de Dios. Cuando queremos actuar en nuestras fuerzas, cuando queremos echar todo por la borda, Abigail representa la voz del Espíritu Santo que nos recuerda y nos dice: acuérdate lo que Dios te ha prometido. Acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Recuerda las cosas que Dios hizo y las cosas que va a hacer contigo. No desmaye tu corazón y tengas miedo. Es hermosísimo. Yo quiero decirte algo más antes de tomar una mala decisión. Recuerda lo que dice Proverbios 3 del 5 al 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Me encanta porque Abigail evita una tragedia, le sale al encuentro y le dice: yo sé que Nabal es terco, yo sé que Nabal no hace las cosas bien, pero recuerda quién eres tú. Y yo quiero decirte en esta hora, van a haber circunstancias que nos lleven a los límites, pero recuerda quién eres. No pierdas tu identidad en Cristo. No pierdas la esencia con la cual el Señor te ha enviado. No pierdas el entender que el Señor es tu escudo, tu adarga y tu protector.
que Él te llamó porque le agradó tu corazón y Él cumplirá lo que te ha prometido. Quiero finalizar la historia diciéndote lo que pasó. Dios peleó por David. Acompáñame por favor al versículo 36. Te lo quiero poner ahí, algunos versículos adelante. Dice así la palabra del Señor. Y Abigail volvió a Nabal, y es aquí que él tenía banquete en su casa. Recuerda lo que te decía, cuando había algo abundante, ellos hacían un banquete. Era la ley, era normal, era algo que ellos lo tenían por costumbre. Y había un banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, era necio. Por lo cual, ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Gran lección, no pelees con borrachos. Pero mira lo que dice el pasaje. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y finalmente mira cómo Dios obró. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Es decir, Dios había peleado por su siervo David. Dios había peleado. Vemos cómo de un momento a otro Nabal está en un banquete y cuando Dios le sale al encuentro, primero lo dejan como piedra. Muchos dicen que entró quizás en un estado vegetal, quizás hubo algo, alguna parálisis, y finalmente dice 10 días después él murió. ¿Sabes cómo termina la historia? David subiendo a desposar a Abigail. Abigail fue una de las esposas de David, en el cual estableció una descendencia, el Señor también. Yo quiero que en esta hora tú entiendas que Dios te sale al encuentro. No necesitas pelear, no sé qué problema estés atravesando, quizás sean problemas legales, quizás sean problemas de salud económicos. Recuerda las promesas que Dios te ha dado. Por eso el mensaje se llama así, recuerda las promesas que Dios te ha dicho. Dios te saldrá al encuentro, pero recuerda algo, ser generoso cuando Dios lo haga y cuando lo cumpla. Dale un lugar especial al Señor, no seas necio. Pídele al Señor que tu corazón, que es conforme al corazón de Dios, sea transformado y puedas ver su gloria. Quiero que oremos, por favor, ahí en donde estás, cierra tus ojos. Dulce Espíritu de Dios, te bendigo por este mensaje, te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Tú colocaste en mi corazón compartirla, Señor, y gracias por hablarme a través de ella. Te pido, Señor, que la voz del enemigo sea enmudecida delante de tus hijos. Quizás el enemigo está diciendo, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, son días malos. Quizás la voz del Señor, representada en el profeta Samuel, ha menguado. Pero déjame decirte algo. Espíritu Santo de Dios, tú que eres tan sabio, tan hermoso, tan tierno, habla hoy a cada uno de tus hijos. Recuérdale las promesas que les has dado. Y donde haya desánimo, desaliento en su corazón, levántalo, Señor. Y recuérdales, Espíritu de Dios, que tú y solo tú eres quien va a cumplir la promesa. Recuérdales que tú no dejas nada a medias, Señor, que todo lo que has prometido tú lo cumples, pues no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Bendecimos, Señor, bendigo la salud de tus hijos, como dijo David, bendita sea tu familia, sea paz en tu familia, sea paz en lo que tienes y sea prosperada tu casa. Hoy delante de ti bendigo a todo aquel que se conecta y que nos ve en diferentes lugares, en diferentes horarios, que la unción del Espíritu Santo llegue hasta ellos y escuchen en esta hora la tierna voz del Espíritu Santo que les dice, todo va a estar bien, recuerda las promesas. No cometas locuras, no tomes decisiones apresurado, apresurada, movido por la ira o el dolor. Recuerda que eres un rey, recuerda que eres real sacerdocio, recuerda que hay planes de bien, no manches tus manos con cosas insignificantes. Te doy gracias, Señor, por recordarnos que aún, Señor, que el pecado quiera tocarnos, somos limpiados por la sangre de Cristo, pues somos reyes y sacerdotes delante de ti, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra. Recuerda, por favor, compartirla. Gracias a todos aquellos que siembran en este ministerio. Que Dios bendiga la obra de tus manos y te prospere. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima oportunidad.